Hola, mi nombre es Alejandro Javier García y te invito a compartir el cuarto episodio de Inteligencia Artificial. En los episodios anteriores comentamos detalles sobre métodos de búsqueda que almacenan la frontera y retornan como solución un camino que indica los movimientos o pasos que hay que hacer para resolver un problema y llegar desde un estado inicial hasta una meta. También comentamos métodos que utilizan la información de los nodos para explorar un espacio de búsqueda muy grande donde no es posible almacenar la frontera. En estos métodos la solución es un nodo que satisface las restricciones impuestas en el test de meta. En este episodio vamos a explorar otro tipo de problema de búsqueda, pensado para resolver de manera automática otro tipo de problemas, y por lo tanto presta atención porque la solución que retorna es diferente. Para entrar en tema, observa estas tres imágenes que son capturas de tres juegos diferentes: ajedrez, tres en línea y Otelo, también llamado por algunos Reversi. Si te pasó como a mí, que tuviste la suerte de jugar bastante a los tres, entonces no te será difícil contestar mi pregunta. Pero si hay alguno que no jugaste, podés buscarlos y jugar un poco. Así, la pregunta: ¿qué tienen en común estos tres juegos? Hay tres características comunes a estos juegos que quiero destacar. En primer lugar, hay dos agentes que juegan, a los cuales generalmente los llamamos adversarios. Estos adversarios alternan sus jugadas y tienen información perfecta, que quiere decir que todos los estados del juego son accesibles a los dos jugadores. Esto es también característico de muchos otros juegos, pero hay juegos que no es así. Por ejemplo, hay juegos que no tienen información perfecta. En muchos juegos de cartas, las cartas que están en el mazo y las que tienen los otros jugadores no son accesibles para uno de los agentes. Por lo tanto, no todos los estados del juego son accesibles a los jugadores. Bien, pero nos vamos a dedicar a este tipo de juegos que comparten esas propiedades. Si alguna vez jugaste contra un programa de computadoras alguno de estos juegos, seguramente ya te hiciste esta pregunta: ¿cómo era el programa en cada momento del juego para decidir su próxima movida? Bueno, lo que te voy a contar a continuación tiene mucho que ver con esta pregunta. Ahora, antes de continuar, ¿qué te parece? De estos tres juegos, ¿cuál parece más simple para usar como ejemplo? Creo que coincidimos que de estos juegos el más simple para usar como ejemplo es 3 en línea. En este juego hay un tablero de 3x3 casilleros donde dos agentes alternan sus jugadas. Uno de los agentes juega escribiendo cruces y el otro escribiendo círculos. El primero en completar una línea con 3 de sus marcas es el ganador, ya sea horizontal, diagonal o vertical. Si ninguno logra tener 3 en línea, hay un empate. Analicemos esta situación, en la cual el turno lo tiene la gente que juega con las cruces. Tiene esa información sobre el tablero y tiene que tomar una decisión. ¿Cuál sería tu elección? Parece bastante obvia, ¿no? La X la pondrías entre los dos círculos. Surgen entonces muchas preguntas. ¿Qué significa elegir la próxima jugada? ¿De qué depende esto? La implementación de un agente podría ser que elija completamente al azar o en un orden determinado, por ejemplo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, o el agente podría tener una estrategia. Pero entonces nos preguntamos, ¿qué sería una estrategia? Claramente hay una estrategia básica que acabamos de observar. Hay que tener en cuenta que no gane el adversario. Ahora, ¿cuántas opciones tengo? ¿Puedo evaluar todas las opciones? ¿Me ayuda en algo evaluar todas las opciones? Aparece una pregunta interesante. ¿Puedo definir un problema de búsqueda, como los que vimos en los episodios anteriores, y aplicar, por ejemplo, un método como A estrella para resolver el problema? ¿Qué pensás? Considera esta nueva situación. Otra vez tiene el turno el que juega con las cruces. ¿Cuál sería tu elección? Nuestra estrategia básica era tener en cuenta que no gane el adversario, pero en esta situación, poner la cruz entre los círculos no es la mejor opción. La mejor opción es poner la cruz entre las dos cruces. Es decir,
podemos tener una estrategia básica mejorada. Hay que tener en cuenta que no gane el adversario, pero también hay que elegir una jugada ganadora. Por lo tanto, surge una nueva pregunta. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta para elegir? En las dos situaciones anteriores era bastante obvio qué elegir. Ahora considera esta nueva situación. Tiene otra vez el turno el que juega con las cruces. ¿Cuál sería tu elección? Ahora está más difícil decidir, ¿o no? Porque tenés 7 opciones. ¿Es posible anticipar qué jugadas van a ser mejores? ¿Es posible anticipar todas las jugadas? O sea, nuestra estrategia básica mejorada empieza a tener algunos problemas. Y ahora resurge la pregunta. ¿Puedo definir un problema de búsqueda y aplicar, por ejemplo, a estrella o el escalador? ¿Qué conclusión sacaste de este ejemplo? Exploremos un poco el espacio de búsqueda de este juego. Si primero tiene el turno la gente que juega con las cruces, entonces del tablero vacío puede elegir entre 9 opciones. Supongamos que eligió la opción que está marcada con el recuadro celeste. En el segundo turno, elige el jugador que juega con los círculos. Parece bastante obvio, pero es importante decirlo. El jugador que juega con las X no puede elegir lo que va a elegir el otro jugador. Por lo tanto, el algoritmo de búsqueda para la gente que juega con las cruces debe tener en cuenta el comportamiento de la gente que juega con los círculos. Creo que esta última observación ya hizo que te des cuenta que el jugador que juega con las cruces no tiene el completo control de cuáles operadores usar en cada turno. Por lo tanto, los algoritmos de búsqueda que habíamos explorado hasta el momento no nos van a servir, porque en esos algoritmos se podía utilizar cualquier operador en cualquier momento, y ahora cada uno de los adversarios elige en cada turno. Por lo tanto, necesitamos una nueva estrategia. Quiero que observes algunas cosas más. En primer lugar, que el espacio de búsqueda es bastante grande. En la primera elección hay 9 posibilidades, luego para cada una de esas 9 hay 8, y para cada una de esas hay 7, y así siguiendo. Creo que te quedó claro que el espacio de búsqueda no es infinito. Es decir, como cada jugador va agregando elementos en la grilla, cada vez quedan menos lugares para completar y a lo sumo habrá 9 niveles. Por lo tanto, las hojas tendrán o bien estados que son un empate, o estados donde gana el que juega con las cruces, o donde pierde el que juega con las cruces. Entonces, surgen varias preguntas. Cuando el que juega con las cruces está en la primera elección, ¿cuál debería elegir? ¿Cómo podría saber qué elección puede llegar a lograr que empate, pierda o gane? A continuación vamos a ver un algoritmo que permite retornar la jugada óptima para cada momento del juego. La teoría de juegos es una rama de la economía que modela los entornos multiagentes como un juego donde el impacto de un agente sobre los demás es significante, independientemente si cooperan o compiten. Lo que vamos a ver a continuación es una definición del problema de búsqueda y una estrategia de búsqueda para una clase especial de juegos. Nos referimos a juegos que son deterministas, totalmente observables, en los cuales hay dos agentes adversarios que alternan sus jugadas y tienen información perfecta. Un problema de búsqueda adversaria se define indicando la descripción de un estado inicial desde donde comienza la búsqueda y una indicación de quién debe realizar la primera movida. Un conjunto de operadores que definen las movidas legales a disposición de los jugadores, un test de terminación que establece cuándo el juego ha terminado, y los estados donde el juego ha terminado se denominan en general estados terminales. Una función de utilidad o de beneficio que asigna un valor numérico a un estado final del juego. Por ejemplo, la utilidad podría ser 1 si la gente gana en ese estado, 0 si empata y -1 si pierde. Pero también podrían ser otros valores reales. Por ejemplo, a la derecha hay 4 estados terminales. En el primero, marcado con un reborde celeste, gana la gente que juega con las X, y la utilidad entonces es 1. En el del medio hay un empate y la utilidad es 0.
y en el que está con el recuadro naranja, el agente que juega con las X pierde, por lo tanto la utilidad es -1. Una solución al problema de búsqueda adversaria es determinar cuál nodo sucesor al inicial corresponde a la mejor movida para el jugador. La función de utilidad valora los nodos en donde termina el juego. Por ejemplo, el nodo que tiene un recuadro celeste tiene utilidad 1, pero el agente que juega con las X tiene que decidir desde la raíz del espacio de búsqueda. Para poder tomar una buena decisión, ¿se podrá propagar la información de la utilidad desde las hojas hasta la raíz? En lo que sigue, a los agentes adversarios se los llama max y min, ya que el agente que busca la mejor movida busca maximizar su beneficio en cada jugada y su oponente busca minimizar el beneficio de max, ya que se asume que min juega de la mejor manera posible para su propio beneficio. O sea que el algoritmo que vamos a mostrar a continuación establece un método para elegir la mejor jugada para max. En este caso va a ser min versus max. El algoritmo minimax parte de un nodo inicial y explora en profundidad hasta una hoja, o sea un nodo terminal del juego, del cual va a poder obtener un valor que es la utilidad de ese nodo terminal. Luego propaga los valores desde las hojas hasta el nodo inicial usando la función valor, calculando el máximo o el mínimo de sus hijos según corresponda a una jugada propia o a una jugada del adversario. Observa la función valor. Recibe un nodo n y va a retornar un número. Si el nodo recibido es una hoja, retorna la utilidad de ese nodo. Si en cambio el nodo es un nodo interno y es en donde juega max, va a retornar el máximo valor de sus sucesores. Si el nodo que recibe es un nodo donde juega min, va a retornar el mínimo valor de los sucesores de n. El algoritmo Minimax está diseñado para determinar cuál es la elección óptima para el agente max. Presupone dos cosas: que max va a realizar siempre su mejor jugada y que min también hará lo mismo, que será la peor jugada para max. Observa el árbol en pantalla. Si max juega para el nodo que está indicado con una A, entonces como luego le toca el turno a min, min elegirá ganar, que será el nodo terminal que tiene un -1. Si en cambio max al principio en la raíz elige ir al nodo B, entonces min, como él es el que decide en el nodo B, va a elegir empatar para que no gane max. Recordad que estamos suponiendo que min siempre va a realizar su mejor jugada. En cambio, si max elige el nodo que está marcado con la C, entonces cualquier elección que haga luego min va a ser una jugada ganadora para max. Por lo tanto, max debería elegir el operador que lo lleva al nodo C. Si observás, en el nodo A está marcado el mínimo. ¿Por qué? Porque ahí es donde decide min. O sea que la jugada que presuponemos que va a ejecutar el agente min va a ser ir al nodo terminal que tiene el valor -1. En cambio, en el nodo B va a ir a una jugada donde empatan, y en el nodo C el mínimo de 1, 1, 1 implica que no hay forma de que min gane. Por lo tanto, ahora si observas la raíz, el máximo es aquel nodo en el cual maximiza el beneficio el agente que juega en primer término, en este caso max, y por lo tanto la mejor jugada a partir de la raíz va a ser el operador que lo lleva al nodo C, en el cual tiene asegurado que va a ganar el juego. Como te dije antes, los valores pueden adecuarse a cada problema. Por lo tanto, no es necesario que los valores de la utilidad de los nodos terminales sea siempre -1, 0 y 1. Podría ser cualquier otro número. Por ejemplo, acá hay un árbol que tiene la misma forma que el anterior, pero tiene otros valores. Podés observar que las hojas tienen valores positivos. De cualquier manera, la función valor
se utiliza siguiendo los mismos criterios que antes. Si el nodo es de min, se busca el mínimo. Observa que A tiene el mínimo que es 3, B tiene el mínimo que es 2 y C tiene el mínimo que es 1. Y la raíz tiene el máximo entre A, B y C, que sería el valor 3. Esto quiere decir que la mejor jugada en este caso para este juego con estos valores de utilidades para la gente max será elegir el operador que lo lleva al nodo A, donde luego, como elige min, va a elegir el valor 3. ¿Por qué es la mejor jugada elegir esto? Observa que si hubiera elegido el operador que lo lleva al nodo B, min hubiera elegido su mejor jugada, o sea, llevar al 2, que es peor que haber llegado al 3. Y si hubiera elegido C, que tenía el nodo 14 como terminal, como hoja, el que decidía ir era min, por lo tanto iba a elegir ir hacia el nodo que tiene el valor 1. Por lo tanto, la mejor jugada en este minimax, donde primero elige max y luego min y así van alternando sus jugadas, es que max elija ir primero al nodo A. Entonces, minimax propaga los valores desde las hojas hasta el nodo raíz, calculando el máximo y el mínimo de los hijos según corresponda a una jugada propia del agente max o de su adversario. Seguramente mientras escuchabas lo que te estaba contando y mirabas los valores del árbol, te hiciste la siguiente pregunta: ¿es necesario explorar todo el árbol para obtener el valor de la raíz? El método minimax tiene que propagar los valores desde las hojas hasta la raíz. Por lo tanto, en principio debería explorarse todo el árbol. ¿Te das cuenta por qué el método propone explorarlo en profundidad? O sea, la razón por la cual propone usar el método en profundidad y no otro método es que el método en profundidad, como vimos en los episodios anteriores, garantiza que el uso de memoria sea lineal con respecto a la cantidad de nodos. Por lo tanto, realiza un buen uso de la memoria mientras va explorando. En principio, para poder obtener el máximo de los hijos hay que saber el valor de cada hijo, y así parece que no hay alternativa que explorar todo el árbol. Sin embargo, en este mismo ejemplo hay una pista de que algunos nodos por ahí uno podría evitar explorarlos. Vamos a ir viendo el ejemplo paso a paso. La primera rama casi que no queda otra opción que explorarla. La primera rama lo que nos dice es que el valor del nodo A es 3. Y entonces el valor del nodo raíz va a ser el máximo entre 3 y otros valores que todavía no exploramos. La pregunta que uno se hace es: una vez que empiece a explorar el árbol a partir del nodo B, ¿necesito saber los valores de X e Y? Es decir, ¿necesito explorar más allá de haber descubierto el nodo terminal que tiene el valor 2? Bueno, para ver que la respuesta es que no es necesario, nos podemos hacer esta pregunta. ¿El valor de B puede ser mayor que 2? Las opciones que tenemos son estas. Si el valor de X es mayor que 2 y también ocurre que el valor de Y es mayor que 2, entonces, como B va a ser el mínimo entre 2, X e Y, y los otros dos valores, el de X y el de Y, son mayores que 2, cuando calculamos el mínimo, B va a seguir siendo 2. Ahora bien, ¿qué otra cosa podría pasar? Que el valor de X sea menor que 2 o el valor de Y también sea menor que 2. Entonces, obviamente, como B va a tomar el mínimo, B va a ser menor que 2. Con lo cual, una vez que sabemos que el nodo terminal, que es el primer hijo de B, vale 2, B va a ser 2 o menor. Ahora, si observáis la raíz ya tenía tentativamente un valor 3 y tenía que calcular el máximo entre 3 y B. Por lo tanto, el valor
b solamente va a ser importante y va a afectar al resultado de la raíz si es mayor que 3, pero acabamos de mostrar de manera algebraica que una vez que sabemos que el nodo terminal es 2, el valor de b va a ser o bien 2 o menor. Por lo tanto, el valor de b no va a afectar al máximo entre 3 y b, con lo cual no es necesario saber ni el valor de x ni el valor de y. Por lo tanto, esos nodos no necesitan ser explorados ni calculada su utilidad. Lo que ocurre aquí es que esas dos ramas, las que salen para x y para y, pueden podarse. Este ejemplo muestra que en un árbol puede haber más de una poda posible. La misma poda que hicimos para el nodo B, lo podemos hacer para el nodo C, porque el nodo terminal 1 nos garantiza que el mínimo entre 1, z y w va a ser o bien 1 o menor, con lo cual C no va a poder cambiar el máximo entre 3 y C, porque va a ser 1 o menos. Por lo tanto, el máximo entre 3 y C seguirá siendo 3. De esta manera, no importa los valores que tengan x, y, z y w, el máximo entre a, b y c va a ser siempre 3, con lo cual hay más podas posibles. Creo que ya te diste cuenta que el ahorro con la poda puede ser mucho más que un simple nodo. Puede ser que había un subárbol enorme con cientos de nodos que era innecesario recorrer. Por lo tanto, hay una variante del método Minimax que realiza poda a las ramas que no influyen en el resultado. Y ese es el método que vamos a ver a continuación. La poda alfa-beta es un mecanismo que permite computar el valor que el algoritmo Minimax retorna para la raíz de un árbol de búsqueda adversaria sin realizar la exploración completa del árbol. El método de poda alfa-beta evita explorar aquellas partes del árbol que no influyen en el resultado de un nodo ancestro. La parte que se poda del árbol es irrelevante para el valor que Minimax asigna a la raíz del árbol. Vamos a ver ahora una serie de ejemplos para que te quede claro que las podas pueden realizarse tanto en nodos donde juega max, en nodos donde juega min o a cualquier profundidad. En este caso, el subárbol marcado con línea punteada resulta irrelevante para el valor de z y puede podarse. De la misma manera que razonamos antes, considera que el valor de la raíz del subárbol x da un valor mayor o igual que 1. Entonces, w, que va a ser el mínimo, va a ser menos 1. Y luego, como z es el máximo entre 2 y w, z será 2. Por otro lado, si el valor de x fuera menor que menos 1, claramente el valor de w va a cambiar y w va a ser x. Pero como z es el mayor entre 2 y w, z seguirá siendo 2. Por lo tanto, en todos los casos, cualquier valor que tome x no va a cambiar el valor de z. Y todo el subárbol con raíz x puede evitar computarse. Este es un ejemplo análogo, pero en este caso a la raíz del subárbol x corresponde un nodo en donde juega min. Observa que el subárbol marcado con línea punteada sigue resultando irrelevante para el valor de z y por lo tanto puede podarse. Observa, z va a ser 1 en cualquier caso. Si x es menor que 3, como ahora estamos buscando en w el máximo entre 3 y el valor de x, como x es menor, entonces no tiene efecto y w sigue siendo 3. Cuando w 3, el mínimo entre 1 y 3 es 1, por lo tanto z es 1. Ahora bien, si x fuera mayor o igual que 3, entonces obviamente w tomaría el valor de x, porque estamos buscando el máximo. Pero como luego estamos buscando el mínimo entre 1 y w, cualquier valor mayor que 3 no va a afectar al mínimo entre 1 y w. Y por lo tanto, en todos los casos, z sigue siendo 1, con lo cual resulta irrelevante computar todo el subárbol que arranca en x.
Finalmente, en este ejemplo se puede ver que la poda puede ser a cualquier profundidad. No es necesario que sea en un nivel inmediato inferior. En este caso, el árbol marcado con línea punteada también resulta irrelevante para el valor de z y puede podarse, ya que z será 2 para cualquier valor de x. Observa que una vez que calculamos la rama de la izquierda y tenemos un valor tentativo para z, que es 2, ahora tenemos que ver cuál es el máximo entre 2 y w. W tiene un valor tentativo de 1 porque hemos explorado hasta el nodo h en profundidad y tenemos ahora el valor 1 tentativamente para toda esa rama. Pero x va a ser o mayor o igual que 1 o menor que 1, pero en todos los casos de igual manera no va a afectar al máximo entre 2 y w. Por lo tanto, a esa profundidad también podemos podar un subárbol. Antes que termine el episodio de búsqueda adversaria, te quiero contar sobre el proyecto final de carrera que hicieron Agustín Coll y Leo Gilardi, el cual tuvimos el honor de ser directores con el profesor Luciano Tamargo. Se trata de un robot que juega a 3 en línea utilizando el algoritmo Minimax, por lo tanto, nunca pierde. El agente Alan, como fue bautizado en honor a Alan Turing, puede censar su entorno, es decir, el tablero de juego, con una cámara, y puede actuar utilizando un brazo cartesiano, el cual puede desplazarse en un espacio cúbico, ya que tiene 3 grados de libertad. La mano del brazo robótico es un electroimán que permite sostener o soltar a voluntad fichas metálicas. El agente censa el mundo con una cámara, reconoce el tablero y las fichas que fueron jugadas por un adversario humano, luego utiliza Minimax para decidir su mejor jugada y utiliza el brazo robótico para poner su ficha en el tablero. Acá estamos el día de la presentación del proyecto final, donde Leo y Agustín nos hicieron pasar un momento realmente inolvidable. Los invito a ver el video donde pueden ver cómo juega Alan a 3 en línea. Felicitaciones nuevamente para Leo y Agustín por su gran trabajo. Continuará. Domo arigatou gozaimashita. Realizado por Alejandro Javier García en los estudios En Cuarentena en mi casa.